Hola, cuando lavamos nuestros vehículos queremos que se vean así, sin aspecto blanquecino ni marcas de gotas secas. Que luzca con su aspecto original, los neumáticos bien negros y las llantas brillantes. Pero generalmente una vez que se seca se ve así. Que no está mal si nos vamos a circular por caminos polvorientos, pero podría estar mejor. A continuación comentaré distintas formas de mejorar la imagen de nuestro vehículo, a ser posible con productos que tenemos habitualmente en casa. Comienzo utilizando aceite hidratante que aplicaré a las superficies de goma. También se puede usar vaselina. Es conveniente hacer esto cuando sabemos que no circularemos por zonas con mucho polvo ese mismo día. De todas formas, el polvo se puede retirar fácilmente con un plumero de los que se usa para limpiar los muebles. Al hidratar las protecciones de goma, puños y otras piezas que van junto al manillar, lograremos alargarles la vida, ya que al ir expuestas al sol se pueden deteriorar en poco tiempo. El aceite hidratante, al ser bastante líquido, se puede aplicar con un pulverizador para que llegue a sitios poco accesibles. Es importante que lo distribuyamos con un paño o un papel para no dejar zonas desprotegidas. Debemos evitar que caiga cualquier producto hidratante sobre los frenos para no tener sustos una vez que estemos en circulación. Un producto muy efectivo para las tareas de limpieza es el abrillantador de neumáticos, que se puede aplicar diluido con agua. Preferiblemente hay que usar un pulverizador para cubrir una zona amplia de manera sencilla. Para conseguir un buen resultado hay que pasar a continuación un paño o un papel absorbente, sin retirar la totalidad del producto. En el vídeo lo he puesto de forma resumida, pero me entretuve un buen rato. En algunas partes es mejor usar un paño porque el papel deja pequeños trozos que pueden deslucir el trabajo. Una ventaja del abrillantador de neumáticos es que mejora el aspecto aunque no pasemos luego un paño. Por ese motivo también lo aplico en la banda de rodadura. Para hacer el trabajo en poco tiempo es mejor ir de arriba hacia abajo. Yo no lo hice de esa manera y tuve que volver a pasar el papel en zonas limpias al caer otra vez producto de limpieza. Al asiento también le aplico abrillantador de neumáticos porque es de material sintético. Si el trabajo fuese en un coche con tapicería de cuero o tela, habría que aplicar productos específicos. Al ser posible, a los vehículos hay que lavarlos a la sombra para que no queden marcas sobre los plásticos y pinturas al secar rápido por la acción del sol. Otro producto que es posible que tengamos en casa es el limpiador de muebles, que resulta efectivo para la limpieza de plásticos. Aunque he hablado de productos que podemos tener en casa, los que estoy usando los tengo específicamente para la limpieza de los vehículos porque me resultan eficaces. Con el abrillantador de neumáticos también limpio el chasis y el motor porque ayuda a quitar los restos de grasa o aceite que tengan. Al escape también se le puede pasar abrillantador para limpiarlo, pero una vez que arranquemos el motor y se caliente, volverá a tener el aspecto que tenía. Aquí vemos cómo ha quedado luego de entretenerme un buen rato. Ahora sí lo he puesto al sol para que se aprecie mejor el resultado.
Este trabajo es para dejarlo con mejor aspecto después de haberlo lavado con agua a presión. En caso de tener los plásticos rayados, habría que hacer otro trabajo previo a base de lija y pulimento. En caso de no disponer de abrillantador de neumáticos, se puede emplear detergente de vajillas un poco diluido con agua para recuperar el color negro de las partes de goma. Como dije antes, después de este trabajo podemos usar un plumero para retirar el polvo que se adhiera sobre las superficies hidratadas. Para cualquier duda o aclaración pueden dejar las preguntas en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.